Quedan pocos minutos. Primero quiero mencionar rápidamente que un 27 de diciembre, pero de 2017, fallecía, nos dejaba a la edad de 92 años, Fernando Birri. Un director, un gran director de la ciudad de Santa Fe. Sí. Él, estudió en Roma allá por los años 50, volvió a Santa Fe, fue uno de los mentores y uno de los pioneros de la Escuela de Cine Documental de Santa Fe. Luego contribuyó a un montón de obras que hoy por hoy son del canon internacional, diría, pero también más que nada nacional. Tire 10, la primera encuesta social filmada, Los Inundados, entre muchas otras. Después funda junto a Márquez y a Fidel Castro la Escuela de San Antonio de los Baños, la Escuela de Cine Documental en Cuba. O sea, un tipo con una larga trayectoria. Fallece en Cuba a los 92 años, estaba viejito ya, pero no sin antes realizar su última obra en la ciudad de Santa Fe, El Fausto Criollo. Justo te iba a preguntar si era su última obra. Fue su última película, es una especie de obra colaborativa porque mucha gente participó de esa película. Se consigue hoy por hoy, hay un libro que en todas las bibliotecas populares de la ciudad se consigue, El Fausto Criollo, es el libreto, el guión de rodaje, con el diario de rodaje, con el DVD al final, por si lo quieren ver. Muchas de sus obras se consiguen hoy por hoy en YouTube gratuitamente. Tire 10 está restaurada por la provincia. Sí. Hay, acá en Santa Fe tenemos el archivo de Fernando Birri, que es una tarea para mí alucinante, que son amigos de Cine Club, o sea, gente que uno conoce cercanas, que se encargan de preservar su obra, sus papeles, sus películas, sus libros, sus pinturas. Él era titiritero, era artista gráfico, era un montón de cosas, así que lo recordamos hoy. Sin embargo, la columna hoy no es sobre Birri, podría haberlo sido, pero la verdad que pasan cosas y uno se termina, no puede hacer todo. Te consulté el fin de semana sobre Birri y Conejo López. Claro, Conejo, un gran amigo, era un gran amigo de Fernando, siempre se acuerda, él formando parte también del ISCA, porque Birri es uno de los fundadores del ISCA, que es la escuela de cine que todavía existe, el Instituto de Cine de Formación en Artes Audiovisuales que todavía persiste en la ciudad. Y sí, Conejo es un gran conocedor. Habría que traerlo algún día. Sí. Habla mucho, sabe mucho. Te conté que mi abuelo es amigo, claro. Y mi abuelo en una de las películas de Conejo López salió levantando la mano. Algo me habías dicho. Qué bien, qué buena experiencia. Hay más de una persona entonces para entrevistar. Sí. Sin embargo, para mi última columna del año vamos con un tema medio bajón. Acá me van a decir, ¿qué hiciste, Hernán? Es viernes, Hernán. Tenemos poco tiempo y lo voy a hacer. El martes venís igual. El martes venís. El martes, ¿qué hay el martes? ¿El martes es año nuevo? 31. Venite. Bueno, vemos. Te aviso. Claro, cualquier cosa te aviso. Igual puede ser. No voy a hablar de películas que traten sobre Año Nuevo, ni películas que estén ambientadas en Año Nuevo, porque resulta que esta semana, todo lo que es la última semana de diciembre, finales de diciembre, se conmemora, no lo recordamos porque en realidad no recordamos esto como una efeméride ni mucho menos, pero los historiadores recordarán que se termina de diluir la Unión Soviética. Mirá. Por ende, concluye lo que se llama Guerra Fría. Esa contienda bélica sin enfrentamiento armamentístico que se llevó a cabo desde dos frentes, puntualmente Estados Unidos y también con Inglaterra y de por medio como un aliado, y con la Unión Soviética, que era básicamente Rusia. Esto no voy a entrar en detalle sobre lo que implica. Fue un enfrentamiento que duró muchas décadas. Incluso al día de hoy hay historiadores que plantean que la Guerra Fría en realidad nunca terminó, sino que mutó con otro tipo de carreras armamentísticas. En este caso a mí me interesaba traerlo a colación porque la Guerra Fría como tal, como espectador, como consumidor de la cultura pop, de la cultura popular, fue un gran semillero para toda clase de películas. La literatura de espionajes, por ejemplo, justo les traje para mostrar una copia de Tinker Tailor Soldier Spy, o conocida El Topo en Argentina, de John le Carré, uno de los padres de la literatura de espionajes durante la Guerra Fría, justamente. Ultimátum a la Tierra, el día que la Tierra se detuvo. Una de las tantas cosas que la Guerra Fría de alguna forma generó o ayudó a generar. El descontento o la paranoia de la sociedad ¿en qué desencadenaba? En desconfianza entre la juventud, confianza entre los adultos, entre las personas, básicamente. Todas las películas que han tenido algún intento de reflejar
lo que se vivía durante la Guerra Fría. Quizás aquí en Argentina, en Latinoamérica, no lo vivimos de la misma manera porque no estábamos en medio de ningún conflicto internacional, no éramos parte de ningún bando, entre comillas, porque generalmente se habla de Guerra Fría cuando se habla de intercambio de información, intercambio de inteligencia entre países y países, y también la carrera armamentística, netamente, ¿no? Muchos hablan de, bueno, la Segunda Guerra Mundial termina con la detonación de la bomba atómica. Algo se ve en Oppenheimer, esto de la persecución. La película trata de dos cosas: primero de la bomba y segundo de la persecución ideológica a Oppenheimer, que se lo pone en tela de juicio justamente porque se lo acusa de comunista. La cuestión del comunismo, de la persecución ideológica, va a ser deliberadamente la marca, la característica de estos productos, el cine ambientado en la Guerra Fría. Además, no solamente eso, sino que ante el riesgo de ser tildado de comunista, hubo caza de brujas entre Hollywood, o sea, guionistas, actores, directores que fueron puestos en listas negras. En las películas generalmente hay películas de propaganda que son latentemente de propaganda, que puede ser películas donde el enemigo es el invasor, el enemigo es el ruso, pero hay películas más interesantes y más inteligentes, sin lugar a dudas, como por ejemplo Ultimátum a la Tierra, que es el nombre que recibió en España el día que la Tierra se detuvo, que es una película que busca que un mensaje de paz. O sea, es un extraterrestre que llega y dice: si ustedes no cambian su forma de actuar, se autodestruyen en cualquier momento. Y bueno, hay todo un mensaje de la ironía de que los militares lo persiguen a él como si fuese un terrorista al que viene a traer el mensaje de paz. Ni hablar de esta novela El Topo, que es un ícono de la literatura de espías, un personaje que incluso, debo decir, no se le adelantó a James Bond, pero John le Carré detestaba al personaje creado por Ian Fleming, este agente 007, justamente por lo inverosímil que era el personaje, ¿no? Entonces el espía número 1 de John le Carré era un tipo muy distinto, no era mujeriego, era inteligente, era sumiso, era un tipo que no hablaba mucho, entonces no representaba lo mismo que representaba James Bond. Sin embargo, era uno de los espías más inteligentes de Inglaterra, y en lo que se ve en el libro es que el tipo era muy, muy grosso con lo que hace, y me interesa porque al tipo lo subestiman todo el tiempo por su aspecto físico. Cuando a James Bond es el tipo hermoso, hegemónico, claro, capo, hegemónico, con el que no se despeina un pelo. Macho alfa. Exacto. También muy potenciado a partir de los 50 por las primeras películas, que lo marcan como un hito, como un sex symbol a este personaje de James Bond. Hay un montón de películas, hay un montón de libros, hay un montón de series. A mí me gustan mucho las películas como por ejemplo El Día Después, que es una película que es muy realista, es cruda, es muy, muy realista, que cuenta cómo sería el accionar, cómo debería ser el accionar de la población si un día efectivamente las bombas cayeran. Claro. Si realmente nos viésemos atrapados en una guerra termonuclear, los que quedan, ¿cómo quedarían? ¿Cómo se organizarían para poder sobrevivir? Es desolador el panorama, sin lugar a dudas, pero esto de la Guerra Fría me parecía interesante traerlo. Ustedes disculparán que terminemos el año, mi última columna del año, con una nota medio negativa en cuanto a... yo cuando pienso en Guerra Fría, cuando pienso en todas estas películas, pienso en... Y un poco se relaciona con lo que hablamos la semana pasada, el lunes, mejor dicho, esto del vínculo entre las personas, cómo nos relacionamos. La desconfianza era el sentimiento principal durante la Guerra Fría, y esto se ve muy bien en La invasión de los usurpadores de cuerpo o La Cosa, igual, donde el extraterrestre, el Aucha, cierro, el extraterrestre imitaba a tu vecino, a tu amigo, a tu padre, a tu madre. Entonces, bueno, podías saber, eso es claramente un mensaje, una bajada de línea muy poderosa, donde una parte de los usurpadores de cuerpos, el protagonista empieza a gritar en la calle cerca del final: están en todos lados, no lo podremos evitar y les va a pasar a ustedes y te va a pasar a vos, y señala la cámara en una escena para los años 50. Para mí era tremendo eso. Ya lo había hecho Buñuel, ya lo habían hecho otros directores surrealistas, pero el que una película yankee proponga eso y te va a pasar a vos, así que tené cuidado, eso alertaba la amenaza roja que tanto, Kubrick, por ejemplo, en Doctor Strangelove, que es una obra maestra para mí, es fascinante, también da un poco cuenta de el miedo, el inminente peligro cuando se le da todo el poder a un sistema intrincado, ¿no? Porque el Doctor Strangelove da cuenta de sin querer se activa un protocolo que deriva en el lanzamiento de una bomba atómica sobre Moscú. O sea, una locura que desata realmente un delirio entre los altos mandos del gobierno norteamericano, en clave de sátira cómica. Es un peliculón.
No, iba a decir que primero no me parece, retiro lo dicho, no me parece tan bajón el tema. Me interesa. Y además, por ahí el arte, la literatura y el cine en este caso tienen la capacidad de quizás contar la forma de una manera más poética, más agradable. En cine pienso más actuales en La vida de los otros. Sí. O Goodbye Lenin, que es una manera muy hermosa de contar la Guerra Fría. Y en series, para mí una de las mejores series que vi, The Americans. No sé si la viste. Sí. No la vi entera. Dos espías rusos infiltrados viviendo en Estados Unidos. Increíble serie. Sí. Nada, quería tirar esas referencias. Me encanta. Que se me vienen a la cabeza. Sí, Goodbye Lenin, yo creo que hay una cuestión ahí con esa película que es fantástica. Cómo manejan lo del consumismo, los elementos estatales, esto, los productos que se consumen. La nostalgia. La melancolía de un régimen que se va a acabar, una forma de vida que va a cambiar. Sí, y también la cuestión del encierro, ¿no? Lo que uno se niega a ver. Eso. Porque creo que trata un poco de eso también, lo que uno no quiere ver o no acepta ver, que está un poco reflejado en este tipo de películas que, hay que decirlo, justo las que mencionaste, no son puntual. La vida de los otros es hermosa esa película, la queremos proyectar el año que viene en el cine. No son películas netamente de la época, no son películas de los años 50 y de los años 60, que son como las dos décadas donde florecen todo este tipo de películas, propagandísticas y no, pero son películas que traen a cuenta estas historias que son para mí alucinantes. De Americans vi muy poco, así que no te puedo dar una devolución. Las dos películas que mencionaste son de referencia absoluta. Bueno, el de Te va a pasar a ti, hay una gran escena de Los Simpsons. Te va a pasar a ti de cuando vas a envejecer. Bueno, claro. Te va a pasar a ti. Bueno, y después la que decías que vos decías que el 25 de diciembre del 91 cae la Unión Soviética. Es todo un proceso, dura varios días. Claro. Arranca el 19, creo. Pero termina el 25. Claro. Y el 25 de diciembre de 1985, Rocky le gana a Drago. Ahí va, bueno. 6 años antes, no sé si premonitoriamente o por qué motivo, en la película, el guión dice que en la Navidad le gana Rocky a Drago, y en la Navidad del 91 cae la Unión Soviética o dimite Gorbachev. Y pensando en esas películas, Rocky 4 es claramente una propaganda yankee contra la Unión Soviética, porque empieza con Living in America con Apolo siendo la referencia de los yankees, y nada, una exacerbación de todo lo estadounidense contra la oscuridad de la Unión Soviética, contra la rigidez también del régimen. Y después lo retoma Creed cuando pelea con el hijo de Drago. La referencia a Rusia es como todos edificios iguales, cuadrados de cemento, una infancia muy dura, muy triste, todo muy siempre estricto, muy sufrido, versus lo que es el Estados Unidos. Claro, ese tipo de cine, o sea, hablamos del cine de género estadounidense, creo que es uno de los que más tienen estos elementos que nos permiten ver el subtexto, le llamo yo, que en realidad se dice así, es cuando el director nos quiere decir algo, pero no puede ser tan explícito, tiene que utilizar recursos como este. Hay que ver quién fue el guionista de esta película, pero como suele pasar con los guionistas, son personas muy leídas y probablemente se lo veían venir. Se veían venir la caída de la Unión Soviética, se veían venir que ya no daba para más el régimen, y de alguna manera usaron eso para construir un relato que terminó siendo épico, o sea, cinematográfico, que terminó siendo realmente épico. La verdad que es hace mucho que no la veo, esa de Rocky. Es el propio Stallone, el guionista. ¿Stallone mismo? Es él. Bueno. Es él. ¿En todas? Sí, yo Permitime dudar. No, en todas no, pero en muchas sí. Creo que ha tenido influencia de algún tipo. Alguien le había dicho, vayamos por acá en esta, porque yo creo que se veía venir en términos políticos, sociopolíticos, creo que se veía. Sí, no era el fin de la perestroika. Claro, venía en decadencia el régimen, Stalin y. Claro, se sentía en el aire, me parece. Yo con esto, gente, me despido. Esto también, no te vayas. Como la última columna que hablábamos de esto de los ídolos, de las películas musicales, esto es como la primera parte de algo que podemos seguir desentrañando más adelante. No tenemos mucho tiempo hoy para hacerlo. Quizás más adelante les quiero traer una obra puntual, que no la voy a quemar ahora, pero lo analizamos, lo vemos. Esto es solamente la primera parte de esto que cine y Guerra Fría, llamémoslo como quieran. Les traje un tema como para cerrar la columna. Justo. Algo que me parece importante mencionar, que creo que vos un poco lo dijiste, pero estaría bueno recalcarlo de forma redundante, que uno cuando imagina guerra piensa en tanques, piensa en enfrentamiento, piensa en violencia, y la guerra es cultural también. Seguro, y en términos de tanques, de producciones cinematográficas o serie o literatura, hay mucha producción. Es inabarcable, me parece, de los dos lados, ¿no? Tanto del régimen de la URSS como del régimen norteamericano, que de alguna manera
manera se fue instalando no solo en Europa occidental o central, sino en nuestro propio continente, en nuestro propio país. Tal cual. Sí. Bueno, si tenemos también la posibilidad, vamos a analizar películas también de Rusia, como para que sea justo también. Es que claro, es que la guerra cultural también tiene los que son funcionales al régimen o al sistema que quieren imponer, y también después se le critica que son, la verdad que son verdaderos rebeldes dentro de su sistema a poder hacer algo crítico en su país. Tal cual. En Estados Unidos no hay tanto, pero por ahí encontrás películas que representen cómo es las guerras que ha participado Estados Unidos. Claro, te das cuenta enseguida cuando es zurdo el director. Sí. Cuando Coppola hizo Apocalypse Now, te das cuenta más que digan si es zurdo, claro, por favor. No, yo cierro con Nikita de Elton John, este tema que fue, el videoclip fue dirigido por Ken Russell, y si lo vieron van a saber a qué me refiero porque está ambientado en las puertas del Kremlin. Así que temón, yo con esto me despido, muchachos.